uno como pastor lo que más ve en la iglesia local y le duele es ver gente que no logra permanecer justamente a causa de la falta de integridad. Y por supuesto, cuando esto se da en un plano de liderazgo, donde hay falta de integridad y no se puede, porque, a ver, el liderazgo espiritual no es como el liderazgo en una empresa o como el liderazgo en el Estado, donde a veces vos sabés que es corrupto o vos sabés que hace las cosas mal y se sostiene en ese puesto o en esa posición. El liderazgo en la iglesia es espiritual y se sostiene porque espiritualmente Dios detecta que en nosotros hay integridad y la integridad nos da autoridad. Obviamente que la integridad es respuesta a una gracia que Él nos da, ¿no? Por supuesto, no es en la fuerza humana. No es en la fuerza humana. Y podríamos hablar de ese tema porque es un tema central. Pero lo que quiero decir es que cuando un liderazgo deja de sostenerse a causa de la falta de integridad, hay mucha gente dañada, ¿no? Hay mucha gente dañada. Yo no sé si vos sos consciente de esto, pero yo de ver tantos ejemplos a lo largo de mi vida, hoy recién lo decía, me da temor del Señor de decir, Señor, yo no me permitas que tu gracia me sostenga, no me permitas dar un paso atrás, porque uno cuando ve la cantidad de gente lastimada y la cantidad de gente herida, porque una persona quizás no logró sostener su vida. Y yo acá es donde se me arma una ensalada, ¿viste? Porque a veces digo, cuando veo los resultados de la caída de un liderazgo, digo, uno dice endiosamiento, ¿no? O simplemente también eran el modelo a seguir de muchos. O sea, es como que hay un punto en donde todo se mezcla. Me reafirmo en lo que hablábamos hoy, ¿no? Porque es así. Entonces, creo que no tenemos que poner a nadie en el lugar de Dios y deberíamos cuidarnos de aún idolatrar a personas. Pero estaríamos mal también si como a veces pasa con los políticos. Y, viste, algo tenía que robar. Exacto, o sea, porque también el enemigo juega con eso, Sí. quiere jugar con eso, y es incorrecto. Digo, viendo cómo siempre la caída de un líder espiritual termina dañando a mucha gente, y esto se lo decimos a los que son líderes espirituales, o sea, no vaya a ser que habiendo predicado a otros quedemos descalificados. Creo que tenemos una responsabilidad que es gigante y es someternos, o sea, es someter cualquier cosa que el enemigo quiera ponernos en el camino, deseos de nuestro cuerpo. Yo te digo, siendo líder espiritual y viendo tantos líderes espirituales, creo que con lo que más lidian los líderes espirituales como un problema y a veces no lo reconocen o no se dan cuenta es con las sutilezas de la carne. Son con cosas más finas, a veces ni siquiera es con... Tu papá escribió este libro, Los pecados, ¿cómo es? Pecados sutiles. Me encantó. Claro, porque va por ahí. Porque viste, a veces la gente piensa no, porque roba, no, porque engañó a su esposa, no, porque a veces en el liderazgo los deslices son 1000 veces más sencillos. Sí. Son del corazón y son por vivir una vida que espiritualmente es como que estamos nosotros en el frente de batalla espiritual y queremos vivir una vida relajada, light, viste, espiritualmente hablando. O sea, O sea, es que mientras hablaba se me venía este versículo, que la verdad que es Dios para que yo me acuerde con la Biblia así donde está, la verdad. Primera de Crónicas 21:1. Este fue un principio que una vez el Señor trajo a mi corazón y lo uso hasta hoy para enseñarlo y para vivirlo. Mirá lo que dice. Pero Satanás se levantó contra Israel. O sea, Satanás se levantó contra Israel. El ataque era para Israel. Sí. Pero mirá lo que dice. E incitó a David a que hiciese un censo. O sea, vos fíjate que él para atacar a Israel tuvo que incitar a su líder. Claro. Porque es como que el líder era la puerta. Es tremendo. Entonces yo digo esto que decías vos recién, ¿no? Si el diablo quiere dañar a mi familia, a mis hijos, bueno, va a intentar quizás dañarlos a ellos, pero si me intenta dañar a mí por un efecto dominó y por lo que yo tengo bajo mi autoridad, va a dañar a los que están a mi cargo, a mi servicio. Siempre me gustó el lenguaje que usa el Espíritu Santo acá, ¿no? Satanás se levantó contra Israel, Tremendo. pero incitó a David. Tremendo. Entonces, a veces creo que no comprendemos esta responsabilidad generacional. Lo vemos ya desde Adán. Cuando cayó Adán, cayó el mundo. Tal cual. Porque era lo que estaba bajo su autoridad. Es como alguien por ahí está en su casa y dice, estoy sin trabajo. ¿Por qué? Porque el jefe, el CEO de la empresa tomó una mala decisión
y dejó miles sin trabajo. Claro. Porque la integridad o la falta de ella afecta a todo lo que está bajo nuestra autoridad, ¿no? Más que nada a las personas que no han alcanzado madurez. Tal cual. Porque por ahí el que alcanzó madurez dice, bueno, duele, pero no me aparta. Mm, No me mueve el piso porque estoy en Cristo. exacto. Pero me llama la atención acá, me gustaría añadir algo, ¿no? Cuando estudiamos el censo de David, yo lo estuve estudiando un poquito hace un tiempo, y vos fíjate que no está mal contar al pueblo, Sí. ¿viste? No es algo que... Pero para mí, lo que le pasó a David es que David, en vez de ver personas, vio números. Claro. Y si nos fijamos, cuando Dios envía el juicio y empieza a morir gente, la oración de David, él hace una oración, ¿no? Cuando él construye el altar en la era de Arauna Jebuseo, y él ya no ve números, dice, Dios, ¿qué hicieron estas ovejas de tu pueblo? Él censa porque su corazón quería números. Sí. Pero cuando Dios trata con el orgullo que había salido de su corazón, él vuelve a ver ovejas. Entonces yo creo que, vos fíjate que fue un pecado sutil. Acá David no es que adulteró o mandó a matar, como en el caso de Betsabé. Acá David tuvo un pecado más de, a ver cuántos tengo. Sí, como que se enorgulleció un Y poco, vos, ¿no? vos fijate que hace poco hablaba con mi hermana Nair. Y Nair me dijo algo muy... Lo quedé pensando todo este tiempo. El problema de Saúl fue cuando escuchó de números. David mató a Saúl a sus miles, David a sus 10.000. O sea, un problema de números que tocaban el corazón, ¿no? Y acá también David dice, che, ¿cuántos números? ¿Cuánto tengo? Y ojo, que estamos en una época donde todo se mide, tantos seguidores, tantas visualizaciones, tanto cobro, tanto sale, tanto... Y ojo, y esto más allá de los líderes cristianos, ojo que por no querer más números, le hablo a cualquiera, ¿no? No, quiero más números, voy a hacer un trend en TikTok en donde voy a hacer Hacen tal cualquier cosa, por No, pará. Somos personas que representan a Cristo. Entonces yo creo que, ojo, si esta necesidad de más números, Saúl dijo, che, a él le dieron 10.000 y a mí miles, le voy a tirar un lanzazo. Vos decís, güey, tenemos que cuidar el corazón. Acá quiero, pie de página, ¿no? Revelación de Nair García, pero estamos Derechos en una de época autor. donde si hay un momento donde los números se miran es hoy. Y creo que es una tentación que podemos llegar a tener, ¿viste? Es más no sé, para enorgullecer, como un peligro para enorgullecernos o Sí. compararnos. Yo recién que hablabas y contabas esto de David, me acordaba de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, porque cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho, digo. Cuidan de ustedes como personas que tienen que rendir cuentas. O sea, su gracia. Dios mío, si eso no nos da algo de temor del Señor para llevar adelante esta tarea, yo creo sinceramente que debería ser, no lo digo como un peso de culpa o de hacer las cosas con nuestra fuerza, sino de valernos de la gracia de Dios, para que Él nos sostenga y nos permita bendecir a la gente. El liderazgo cristiano es servicio, o sea, yo sé que el liderazgo es influencia, pero nuestra influencia es desde el servicio. No es cualquier influencia. No es cualquier influencia. Porque se puede ser influencia desde un lugar. Sí, allá, arriba, ¿no? Y yo creo que en realidad nuestra tarea fundamental es de influenciar desde el servicio. Es un ejemplo, el servicio nos vuelve un ejemplo y una motivación para que otros digan, quiero hacer lo mismo con mi prójimo. Pero fíjense, tendremos que rendir cuentas delante de Jesús el juez en algún momento de nuestra existencia de aquello que se nos confió. El príncipe de los pastores. Y a mí siempre me impactó esta imagen de la parábola del rey que se fue y dejó 10, 5, 2, ¿viste? Dejó estos talentos y bueno, a ver qué hacían sus siervos. Y cuando vino en realidad y pidió cuenta,
fue bravísimo. O sea, sinceramente, deberíamos hacer quizás otro episodio acerca de esto. Se va a transformar la palabra otro episodio en un GIF, algo va a pasar. Algo va a salir de eso, pero evidentemente hay una cuestión con la rendición de cuentas y la autoridad espiritual que uno no puede eludir. Creo que uno no lo puede eludir en la misma vida de la iglesia local, pero delante del Señor nosotros no podemos obviar de que lo que se nos ha confiado en realidad es grande. Hay personas o vidas sería que dependen aún su eternidad de que nosotros, o sea, delante de Dios caminemos con rectitud y con sabiduría. Yo creo, y le hablo a los líderes, deberíamos vivirlo y tomarlo desde este lugar, para caminar cuidando nuestra salvación con temor y con temblor, y no solo nuestra salvación, sino nuestro ejemplo sería. A mí quizás ese concepto de ser un ejemplo fue algo que Dios usó para marcarme hace muchísimos años atrás, porque claro, yo me doy cuenta hoy, ¿no? Trabajando con la gente, como que cada uno está buscando satisfacer sus propias necesidades, pero cuando vos te das cuenta que te volvés una vidriera quizás para muchos y tenés la posibilidad de modelar algo que los padres de muchos no pudieron modelar en sus hijos, etc. Digo, el líder espiritual tiene esa posibilidad de que la gente lo mire y diga, ok, o sea, veo en vos algo que nunca pude ver en nadie. O sea, es posible otra cosa. Sabes que mucha gente me lo ha dicho a mí muchas veces por la familia. O sea, como que, tipo, vi en los pastores en ustedes, o sea, el ejemplo de familia que yo nunca tuve. Y digo, ¿es posible tener una familia unida? ¿Es posible tener, no sé, padres que muestren afecto? O sea, cosas así con las que quizás uno, no sé, puedo decir, convivió desde pequeño y fueron normales. Sí. Pero para muchos que nos escuchan seguramente también, no fueron la normalidad. Digo, lo que Dios nos permite construir a nivel de liderazgo, deberíamos buscar sostenerlo por la gracia de Dios, pero siendo conscientes de que Dios nos busca íntegros, porque en la integridad está nuestra autoridad, porque hay mucha gente que está detrás. Y si uno cae, o el enemigo nos logra hacer caer, hay mucha gente que se va a ver afectada. Sí. Hay un tema que me gustaría también que toquemos, y después por ahí que vayamos a algunas claves de cómo en estos años, no sin errores, y cómo hemos visto en nuestros padres y en otros hombres y mujeres que hemos conocido, se ha caminado sostener en integridad. Sí. Pero sí me gustaría decir que qué difícil es cuando vos tenés que sostener algo que la gente ve de uno y no es real. Ajá. Esa Gran presión, tema. ¿no? Esa presión que hace que, están viendo que, no sé, somos el matrimonio perfecto y nos estamos reventando a palo. Cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Y yo creo que esa idealización, le podemos hablar ahora a los líderes, yo siempre digo, ¿no? A los grandes como a padres y a los jóvenes como hermanos. Yo le quiero dar un consejo en la postura que yo me pongo. Sí. Cuando alguien viene y me ve más allá de lo que yo soy, no me subo a ese elogio. Y no siento la necesidad. No siento, cuando alguien viene, no, aguante y CPC, y yo visité otras iglesias, pero esta iglesia, porque tus prédicas, yo dije, en cualquier momento se ofende. Porque el que se idealiza rápido se va a ofender rápido. Entonces, yo me pongo en un lugar de integridad. Te lo estoy chorreando, perdón. No, de integridad, pero entender que no sentirte presionado por la gente. Claro. Y yo le pregunté al Señor hace un tiempo, Señor, ¿y cómo vivo entonces, no? Entre la demanda de la gente, y me dio este Génesis 17:1, dice así, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y esta frase es la que a mí, hermano, me nutre desde hace años. Lo que dice, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces me di cuenta que ser perfecto solo se logra si yo ando delante de Dios. Es muy sencillo, ¿no? Pero para mí la integridad es consecuencia de
responder a una sola persona en los distintos ambientes que estoy. Claro. ¿A qué voy, por ejemplo? Yo acá no es que respondo a David Ajá. o a Victory. Vengo a servir, a estar, somos amigos. Yo respondo a una, pero estoy acá y respondo a Jesús. Soy consciente de su presencia. Eso hace que yo siempre sea el mismo. Estoy en la calle y no es que ahora en la calle me desacato porque... No, yo en la calle respondo al que está conmigo. Estoy en mi casa solo y respondo a Jesús. Y estoy con mi esposa solo y respondo a Jesús. O sea, yo creo que si nosotros podemos andar... Porque Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. No es sé perfecto para andar delante de mí. Eso es presión. No, si me equivoco. No, eso es presión. Mirá, el orden es muy importante. Andá delante de mí. Buscá ser cada vez más consciente de mi presencia y la integridad va a ser consecuencia. Entonces, yo creo que la integridad no es algo que yo me tengo que forzar para... Sino, si yo me vuelvo consciente de que la presencia de Dios está acá, hay cosas que no diría. Tal cual. Es una consecuencia de la Reacciones presencia. que no tendría, ¿no? ¿Yo sabes cuándo peco, hermano? Cada vez que yo peco, cualquier cosa criticando, murmurando, no sé, lo que sea que a veces uno pueda, diciendo una palabra en orgullo, yo me doy cuenta que siempre que peco o que le erro, es porque me volví más consciente de la persona con la que estaba charlando que del Dios que me estaba escuchando. Entonces, veo que la integridad, en mi caso, trato de que sea una consecuencia de mi conciencia de la presencia de Dios. Y me es más fácil así. Sí. ¿Por qué no miré a esa mujer que pasó? Si no estaba mi esposa. No, pará. Camino delante de Dios. Es que yo camino delante de Dios. Es que esa es la clave. Entonces yo creo que la integridad no es... Porque ojo, que podemos vivir delante del pueblo. Y el pueblo te puede poner una vara allá arriba. No, Josi es el padre que nunca tuve. Y bueno, está bien, pero capaz no pueda estar para tu cumple, puede tener otra cosa, ¿viste? Entonces, caminar delante de Dios. Sí, algo que quiero decir a esto es que creo que uno de los grandes peligros, después de vueltas, ¿no? Hablando de líderes espirituales, es las actividades en las que a veces estamos tan metidos, las agendas que la iglesia tiene, el hacer, ¿no? El hacer, y descuidar lo más importante que tenemos, que es nuestro vínculo con Dios, que es nuestra relación con Dios. Y en realidad eso es un peligro para con todo, para el creyente que recién está caminando con el Señor, pero también para los líderes de tiempo, que a veces en realidad resumen todo a fórmulas, a citas, a agendas Es un gran peligro, o sea, mira, esto siempre ha sido una frase de mi viejo que me ha marcado para toda la vida, ¿no? Confiarnos en nuestras capacidades naturales, ¿no? Si total soy bueno predicando, o sea, o me sale con facilidad poder hablar, ¿entendés? ¿Cómo vas a depender del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de otras personas? Sí. Entonces, muchas veces nos confiamos en nuestras capacidades naturales, en nuestros dones, en nuestros talentos, y descuidamos lo que solamente es fruto de caminar delante de Dios. Sí. Entonces el enemigo muchas veces se vale de eso, porque son sutilezas que en el tiempo van siendo autodestructivas. Yo pensaba en este tema, que lo hablábamos en otro contexto, entre ayer y hoy, del tema del estrés, por ejemplo. O de muchas veces, ¿viste? Es como hacer, ¿viste? Y no, el descanso no es parte, pero un descanso en donde uno entiende que es un principio espiritual, no es parte de la vida del líder, uno no puede desconectarse. Hay cosas que demandan, yo creo, la sabiduría de entender que nuestra vida espiritual va a ser lo que sustenta todo lo demás. Sí. Y si esa vida espiritual no está, el enemigo va a pasar factura, o sea. Sí. Creo que si podemos poner puntos, hablamos de las consecuencias de la falta de integridad, qué es la integridad. Ahora estamos hablando de cómo caminar en esa integridad, ¿no? Y dijimos caminar en la presencia de Dios, pero me gustaría añadir una más. Bueno, acá vos dijiste, ¿no? Recién una más, ¿no? El descanso, pero estar bajo autoridad. Tal cual. Tener a alguien que nos pueda corregir,
Acomodar las ideas. acomodar y tener a alguien a que uno pueda ir y decir, che, estoy así. Pueda ser sincero, ¿no? Sí. Yo creo que a veces el silencio ha llevado a muchos a la caída, ¿viste? Tal cual. Bueno, esta palabra, ¿no? Que muchos dicen, ¿no? Que adicción viene de no decir, Sí, ¿no? no Sin decir. Yo creo que muchas falencias en nuestras vidas pueden venir por no haber hablado a tiempo, no haber tenido a alguien que uno pueda decir las cosas. Entonces yo diría, caminar en la presencia de Dios es clave Sí. para vivir una vida de integridad. Y también creo yo, tener autoridades es otra. Sí. Y otra es tener amistades. Tal cual. ¿No? Sí, Creo rodearnos que- de gente de fe que está buscando lo mismo que nosotros estamos buscando en el Señor. Sí, creo vos y yo hemos tenido a lo largo de los ayer hacíamos cuentas casi 10 años Sí. que nos conocemos y que estamos en esta amistad. Y hemos tenido momentos de decir, ¿no? Yo he abierto mi corazón, che, hermano, tal cosa. Sí, compartir procesos Sí. que estábamos viviendo. Y es importante, porque uno puede decir, no, yo voy a andar solo delante de Dios, y está bien, pero algo que dice un autor, Rick Joyner, una frase que me gusta mucho, que él dice, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y Dios estaba con el hombre. Claro. Entonces como que fuimos creados para la relación con Dios, pero fuimos creados para una relación profunda con otras personas, ¿no? Entonces creo que sostenemos la integridad cubriendo varios frentes. Primero, la presencia de Dios. Sí. Segundo, tener autoridades con quien uno pueda hablar, conversar, acudir. Y creo que también generar, ser intencionales con amistades. Yo creo que Dios ha provisto a cada persona de relaciones. Sí. Las tenemos que ver. Sí. Invertir también. E en el invertir. asunto. E invertir. Creo que debemos ser sabios en eso. Y no sé cuánto no sé cuánto vamos hablando ya, pero... No, yo tampoco. Yo tampoco, pero este tema de liderazgo creo que da para mucho. Es un tema creo que tan importante, hablando de la integridad también, ¿no? Y sabemos que en realidad a la gente que está ahí del otro lado, ¿no? Que nos está escuchando, creo que puede serles muy útiles. Porque primero entiendo que hay muchos líderes que necesitan ser conscientes de lo que tienen, de lo que Dios les ha confiado y de que quizás nuestra rectitud delante de Dios va a ser de beneficio para muchas personas. Y segundo, muchas personas también animarlos, porque quizás tuvieron malas experiencias. Sí. Yo he visto mucho esto, gente que quizás se terminó alejando del Señor a causa de la falta de integridad en un ministerio, pero animarlos, o sea, yo siempre lo pongo en este plano. Creo que si tuvieron una mala experiencia, es importante no meter a todos en la misma bolsa y pensar que todos van a ser así, que todo va a ser igual. Y yo creo que hay mucha gente que está buscando realmente caminar delante de Dios con temor y con sabiduría. Y creo que Dios los puede conectar a la gente correcta. Sí. Y otra cosa que me gustaría agregar, medio palero lo que Sí. voy a decir, es, si yo estoy herido porque fui herido por una autoridad que hubo un fallo en integridad, no necesariamente voy a ser sano cuando encuentre una autoridad que satisfaga esto, sino es mirar a Cristo, el varón perfecto. Tal cual. O sea, si hoy alguien está mirando y dice, no, fuimos heridos por tal cosa, está bien, pero me gustaría decir algo que es doloroso, pero que es importante decirlo. Yo me tengo que responsabilizar de haber mirado a un hombre de más. Sí. Obviamente puede doler, pero yo decir, Señor, yo voy a mirar a ese varón perfecto que es Cristo, y mirarlo a Él me va a sanar. Mirar su integridad, leer los evangelios, mirar cómo Él sufrió, cómo Él fue por nosotros, oró por nosotros, cómo Él resucitó y al toque, en vez de decir, nos vemos muchachos, estoy en el cielo, al toque volvió a estar 40 días con sus discípulos, comprometido con su iglesia. Yo creo que el varón perfecto que es Cristo sana cualquier falencia humana, pero y también oramos que Dios conecte a cada persona con modelos sanos. Y sí, sé que hay gente que mira el podcast, hasta chicos chiquitos, sí. ¿Viste? Es más, me enteré de una iglesia que se lo muestra a sus adolescentes. Tremendo. Y qué bueno vos que estás mirando, líder, pastor, no sé quién lo puede estar mirando,
empresario, padre de familia, madre, que la integridad sea un objetivo de vida. Tal cual. En el lugar de autoridad que Dios les dio, ¿no? Mientras vamos creciendo, ¿no? Mientras vamos creciendo, no es perfección, pero es integridad. Y yo creo que de esa forma vamos a allanarle el camino a los que vienen. No tenemos que ver a los peques y decir, Señor, queremos dejar un camino allanado para tu obra en ellos, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que nos motiva también mucho a nosotros es decir, la próxima generación va a ser mejor de lo que nosotros pudimos ser y de lo que fueron aún nuestros padres. Sí. Creo que ese también es el objetivo de esto y de este tema aún. O sea, creo que la clave va a estar en que podamos sostener una vida a contramano de cómo el mundo considera que todo es normal. Para nosotros esta es la normalidad del reino. Sí, y no queremos influencia, liderazgo es influencia, pero que nos cueste la integridad delante de Dios. Tal cual. ¿Viste? No lo queremos, porque ¿de qué sirve tener el favor de los hombres y no tener el favor de Dios? No sirve de nada. Para nada. Y yo creo que los que estamos sirviendo al Señor nuestro corazón debe permanecer en ese lugar de dependencia. Señor, te necesitamos. Sí, ¿saben? Yo recién pensaba en esto que decías y digo, estamos como en la era de los influencers, ¿viste? Pero que no seamos uno más del montón. Pero suscríbete. Suscríbete al canal. Pero es un peligro. Este tema de las redes sociales es un peligro, volviendo a esto que vos decías hoy de los números y qué sé yo, el hecho de simplemente desear ser reconocido y tener seguidores y generar influencia sin tener sustancia, sin tener esencia a nivel espiritual. Bueno, Jesús fue muy duro con la higuera que parecía y no tenía fruto. Por eso te digo, o sea, por eso te digo, y estamos en un tiempo en donde esto es una plaga, o sea, esto es una plaga y hay gente que piensa que la espiritualidad se mide en cantidad de seguidores, ¿viste? Sí. Y es un gran peligro, y yo veo que aún quizás es fácil para los pastores, para los líderes, caer en el pensamiento de que tal persona, porque lo siguen mucho, te va a traer a muchas personas, ¿viste? Si lo invito de acá, si lo llevo allá, con temor del Señor se lo digo, y aún siendo alguien que muchas veces, te diré, cometió ese error en el proceso de aprender, y de crecer y de madurar, no va por ahí. O sea, uno creo que tiene que entender, conocer a la persona. Por eso pasa el tiempo y digo, por algo Dios nos pone amigos, por algo Dios nos conecta con gente que está viviendo espiritualmente algo similar. Y yo creo que va por ahí. O sea, para edificar a la iglesia local, para caminar juntos los años que vienen. Ojo con esto, se lo digo a todo el mundo, con el tema de pensar que lo que se ve es todo lo que realmente la persona es. Y otra cosa es, claro, lo único que nos va a sostener en el tiempo en esto, que no es una cuestión humana, hablo de liderazgo espiritual, es que verdaderamente tengamos esencia y tengamos sustancia, o sea, tengamos integridad. Entonces, nada, yo creo que este tema en realidad es mucho más profundo, pero creo que estaría bueno poder orar para cerrar y poder orar por varias personas. Sería primero por la gente que fue herida quizás por ministerios o liderazgos en donde no existió integridad y eso los marcó y los condicionó hasta el día de hoy. Realmente nos encantaría orar por esa gente. Segundo, orar para que Dios por su gracia nos sostenga, porque en realidad todos podemos caer. Y yo creo que si Dios no nos sostiene, nadie nos va a poder sostener, ni siquiera nosotros con nuestras propias fuerzas, ¿no? Y yo creo que, segundo, tercero, digo, para que Dios pueda levantar a una iglesia que viva un evangelio genuino, podamos realmente representar bien al Señor y que lo que hacemos públicamente esté sustentado por lo que en la intimidad somos, ¿no? No sé si quieres orar, hermano, por esto. Oremos. Creo que Dios está levantando esa generación, ¿no? Sí, yo lo creo, lo veo y nos estamos conectando. Sí, vamos por ahí, es innegociable en el nombre de Jesús. Tal cual. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por liderar esta conversación, Gracias, así lo Jesús. creemos.
Señor, con David, en sencillez de corazón queremos orar de una forma genuina. Sí, Señor. Señor, como recién él decía, queremos orar por personas que han sufrido quizás un daño al estar cerca de una autoridad que negoció la integridad y Sí, causó daño a ellos, a familias. Señor, que mirar al varón perfecto, Señor, pueda traer, Señor, sanidad. Sí, Jesús. A ese varón perfecto que sos vos, que fuiste a la cruz, Señor, que sos ese cordero sin mancha, sin contaminación, Señor. Oramos para que haya una restauración, una restitución, Señor. Una esperanza que vuelva a surgir. Señor, también oramos por nosotros y por todo el liderazgo en Argentina y queremos extenderlo hacia las naciones. Señor, oramos que proveas a cada líder, no solamente de iglesia, a cada papá, a cada líder, a cada empresario, Señor, hijo tuyo, Señor, que le proveas, Señor, de gracia para una relación genuina con vos, Señor, de autoridades también que cuiden y también de amistades, Señor, que afilen este área de la integridad. Oramos que seamos sostenidos, Señor, en tu gracia y danos entendimiento y danos pasos prácticos, Señor, como José, Señor, salir corriendo a toda costa, Señor. Y oramos, Señor, por esta generación que se está levantando, de la cual somos parte, Señor, por tu gracia. Oramos que la integridad, Señor, el carácter de Cristo sea un principal objetivo, Señor. Sí, Señor. Y sabemos, Señor, que de esa forma impactaremos esta generación, pero también allanaremos el camino para las generaciones que vienen. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, y vos sos nuestro principal ejemplo, nuestro principal sostén. Sí, te bendecimos, Jesús. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, no sé si este es el final de 2 podcasts o de 2 o 3 episodios, pero gracias por estar ahí conectados. Les mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Paz.